Bienvenidos a un nuevo video de Español para Todos. Hace ya algún tiempo que no andábamos por aquí, pero ya estamos de vuelta. Bueno, ya estoy de vuelta. El día de hoy vamos a revisar un tema relacionado con el verbo. Así es, un tema de gramática, pero también un tema que tiene que ver con la sintaxis. ¿Estamos listos? Vamos a empezar sin más ni más. Los verbos transitivos. Cuando en la escuela nos hablan de verbos transitivos, intransitivos, pronominales, etcétera, a veces no nos queda muy claro. El día de hoy nos vamos a enfocar en este tipo de verbos, en los transitivos. ¿Qué son? Vamos entonces a ver de qué se trata. Los verbos transitivos están entendidos desde el punto de vista de la sintaxis. Recordemos qué es la sintaxis. La sintaxis, como disciplina lingüística, es aquella que se encarga de estudiar y de explicar cómo se relacionan los elementos dentro de la oración. En el caso de los verbos transitivos, dentro de esa oración o dentro de la oración, cumplen una función especial o una función específica y van a necesitar de ciertos elementos. ¿Cuáles son estos? Vamos a comenzar a revisarlos. En primer lugar, tenemos que entender qué es un verbo transitivo. Un verbo transitivo o los verbos transitivos son todos aquellos verbos que tienen complemento directo. Dicho de una manera diferente, que forzosa, obligatoriamente necesitan un complemento de objeto directo. La academia a veces simplemente nos va a decir un objeto o un complemento directo. Sin embargo, para que lo comprendamos de mejor manera, vamos a decir complemento de objeto directo porque generalmente ese complemento suele ser un objeto. A veces se menciona o a veces se expresa a través de sus siglas, como puedes ver aquí, o como veremos un poquito más adelante, COD o CD. Una vez que hemos entendido que el verbo transitivo obligatoriamente va a necesitar dentro de la oración un complemento de objeto directo, un COD o un CD, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a partir de la clasificación sintáctica y de esto que te voy a mencionar. Conforme la clasificación tradicional, los verbos se van a dividir desde el punto de vista de su comportamiento sintáctico en verbos transitivos, como por ejemplo entregar, conocer, llevar, e intransitivos, como trabajar, dormir, llegar. Lo que va a distinguir en principio a un verbo de otro, es decir, a un verbo transitivo de uno intransitivo, es que el primero va a llevar un complemento de objeto directo y los segundos no lo necesitan. A veces no queda claro por este tipo de cuestiones sintácticas y que como hablantes no tenemos la experiencia o no tenemos las herramientas para poder comprender los conceptos. Vamos a ver ejemplos que nos van a ayudar a entender de una vez qué son los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Pero antes de comenzar a hablar ya de manera más profunda, no te olvides suscribirte al canal y regalarme un like para que podamos seguir creando material para ti. Muchos gramáticos arguyen, es decir, ellos dan sus argumentos, que en la clasificación de los verbos transitivos e intransitivos es necesario atender o fijarnos tanto en los criterios semánticos como en los sintácticos. ¿Por qué en los semánticos? ¿Por qué los sintácticos no son suficientes? Porque a veces necesitamos ir más allá, ir al significado o al sentido para comprender o para saber si se trata de un verbo transitivo o de un verbo intransitivo. Así, el verbo transitivo es un verbo que denota un estado o un evento que requiere la existencia de dos participantes o dos argumentos.
¿Qué quiere decir esto? Se llaman así, de hecho tiene que ver con esto, transitivos, porque hay dos elementos, tenemos el sujeto y tenemos un objeto que están unidos o relacionados mediante el verbo. La acción o el estado, particularmente la acción que denota el verbo, va a transitar, va a ir del sujeto al objeto y del objeto al sujeto. Por ejemplo, el árbol dio frutos. Tenemos estos dos participantes, el árbol y los frutos, relacionados. La acción transita, la acción va de árbol a frutos y de frutos a árbol. Manuel hizo un viaje. Manuel, primer argumento o participante, un viaje, segundo elemento o participante. Los verbos transitivos precisan de un sujeto que necesita pasar a otro objeto. Lo que te decía, transitan. Manolo hizo la tortilla. Las oraciones con verbos transitivos, oraciones transitivas se llaman de esta manera, admiten transformación en voz pasiva. Este es un punto muy importante para saber si se trata de un verbo transitivo. Existen diferentes pruebas. Una de ellas es esta, transformar nuestra oración activa a voz pasiva. Por ejemplo, la tortilla fue hecha por Manolo. Si podemos transformar esa oración activa en pasiva, quiere decir que estamos ante un verbo transitivo. Y admiten también, esta es la segunda prueba, la pronominalización del complemento de objeto directo. Manolo la hizo, es decir, la sustitución por el pronombre de objeto directo. Entre los pronombres de objeto tenemos la, lo, las, los y los pronombres me, te y se. Prosigamos entonces. Muchos gramáticos también hablan más que de verbos transitivos o de verbos intransitivos, de usos, usos transitivos y usos intransitivos de los verbos. ¿Por qué? Porque muchas veces un verbo catalogado como transitivo o intransitivo, según el uso que le demos los hablantes, puede cambiar. Los transitivos pueden volverse intransitivos y los intransitivos pueden convertirse en transitivos. Veamos. Ágata estudia la gramática por las noches. Es un uso transitivo del verbo estudiar. Mientras que, en este otro ejemplo, Ágata estudia por las noches sería el uso intransitivo de este mismo verbo. Un tipo especial de los verbos transitivos constituye los verbos reflexivos y los verbos recíprocos. Estos verbos presentan forma pronominal, es decir, se construyen con los pronombres personales átonos. Los verbos transitivos se usan como reflexivos cuando el complemento de objeto directo se refiere al mismo ser que el sujeto o a una parte del mismo. Aquí te muestro dos ejemplos. Yo me afeito, donde el sujeto es yo. Me es el complemento de objeto directo expresado a través del pronombre y el objeto es, y el verbo es afeitar. El segundo ejemplo, María se muerde la uña o María se muerde las uñas. Sujeto María, se es un complemento indirecto y la uña es el complemento de objeto directo. Los verbos transitivos pronominales tienen sentido recíproco cuando hay varios sujetos que realizan una acción y reciben la que hacen los demás. Por ejemplo, en esta oración, mi novio y yo nos enviamos cartas. El sujeto, mi novio y yo, nos es un complemento indirecto y cartas es el complemento de objeto directo o el complemento directo. En el otro ejemplo, ellas se saludaron. Tenemos el sujeto ellas, el verbo saludar, saludaron, y se, que corresponde, el pronombre se que corresponde al complemento de objeto directo. Pues bien, con esto espero que tengas un acercamiento, una comprensión más profunda o más clara
de los verbos transitivos y te voy a dejar como tarea que reflexiones en la siguiente oración. Me gusta el chocolate. ¿Es una oración con verbo transitivo o con verbo intransitivo? Si es una oración con un verbo transitivo, analízala. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el complemento de objeto directo? Y escríbeme tus respuestas en los comentarios. Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y seguir nuestro contenido. Muchas gracias.